Hola, soy Isabel, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a realizar una labor básica, un canesú con forma de pico, que en esta ocasión vamos a hacer con punto granny. Os daré los pasos a seguir para distribuir los puntos en la cadeneta de inicio para que el punto granny os cuadre perfecto y cómo obtener la forma de pico. Una vez que hayamos llegado al momento en el que se unen ambas partes, os diré cómo continuar para hacer un jersey o cómo continuar para hacer una rebeca dejando ambas partes abiertas. También os enseñaré cómo cerrar la sisa. Esta labor es un básico de mucha utilidad, ya que este tipo de canesú se puede emplear tanto para bebés como para adultos. Incluso puedes hacer la prenda en un solo color o emplear varios colores para que el punto granny se aprecie más. Es un tutorial que te va a resultar muy útil, así que te recomiendo que no te vayas y te quedes por aquí porque vas a aprender cosas nuevas que te pueden servir de mucha utilidad. Este canesú lo he elaborado con algodón Cotton Nature 3.5 de Hilaturas LM, en el color rosa fuerte. Lo voy a dejar así, tal cual, y voy a empezar otro nuevo con el mismo algodón, en color caldera. Voy a dejar este canesú aquí apartado para que así podáis ir viendo los pasos que voy dando. Y la aguja que he empleado es esta, una de 4,5 milímetros. He abierto el canesú para que veáis claro lo que vamos a ir haciendo. Para hacer el canesú lo primero que tenemos que hacer es una cadeneta. Luego a partir de esta cadeneta vamos a ir tejiendo hasta obtener el tamaño que queramos. Antes de hacer la cadeneta, pues nos vamos a poner una cinta métrica delante del cuello y nos vamos a medir el ancho que queremos que tenga nuestro canesú. Yo, por ejemplo, me coloqué la cinta métrica delante del cuello y determiné que mi canesú iba a tener 14 centímetros de ancho. Luego hay que tener en cuenta que estira un poquito, ¿eh? Ahora mismo me mide lo que antes eran 14 centímetros, ahora mide 15. Esta es una manera de ver el ancho que tú quieres que tenga el escote de tu canesú, si lo quieres más pegado al cuello, si lo quieres un poquito más abierto, al gusto de cada una. Luego, una vez que tengamos esa medida, tenemos que tener en cuenta que estas tres partes de la cadeneta tienen que ser múltiplo de 3. De esta manera conseguiremos que el punto granny nos quede perfecto. Aquí delante va a haber 2 puntos. 2 puntos siempre. Aquí tenemos que tener 2 puntos, luego múltiplo de 3 y de 3. Volviendo a la medida, 14 centímetros, que era lo que yo quería. 14 centímetros me entraron 27 puntos. 27 es múltiplo de 3. Ya tendría entonces la medida de la parte trasera del canesú. Ahora, para obtener la medida de los hombros, tiene que ser la mitad de estos puntos. Si aquí tengo 27, la mitad sería 13,5. Retiramos el decimal, nos quedamos con 13. ¿Y qué ocurre en este caso? Que 13 no es múltiplo de 3. Con lo cual pasaría al siguiente número. De 13 pasaría a 14. 14 tampoco es múltiplo de 3. Pues pase al siguiente, 15. 15 si es múltiplo de 3. Pues esos han sido los puntos que he puesto para los hombros, 15 aquí y 15 aquí. Ya tengo 27, 15, 15 más los 2 del delantero, así que mi cadeneta tiene que tener 2, 15, 27, 15 y 2. Ese sería el número de puntos de mi cadeneta. Me preguntáis muchas veces por las tallas y ya sabéis que yo no suelo trabajar con tallas, me suelo guiar por las medidas corporales. En este caso, la verdad que para hacer un canesú, hablar de tallas no lo veo tan cómodo como guiarnos por nuestro cuerpo, porque simplemente se trata de ir tejiendo hasta que tengamos el tamaño que queramos, bien de mangas, de cuerpo. En realidad no lo veo muy necesario hablar de tallas, no veo necesario deciros pues para una M tantos centímetros, para una L tanto, ¿no? Tú ve tejiendo, cuando tengas el ancho de brazo y de cuerpo que te guste, pues ya está. Lo único que hay que tener en cuenta es el ancho del cuello. De aquí es de donde parte todo. Que tú quieres que te quede más pegadito al cuello el jersey o rebeca, que tú quieres que te quede más escotado, eso ya depende del gusto de cada una. Y ya se trata pues de ir tejiendo
La prenda va a ir agrandando a medida que vas tejiendo. Cuando llegues al tamaño que quieras, pues tendrás ya la prenda lista. Bien, voy a hacer un nudo corredizo y voy a hacer una cadeneta con 61 puntos, que es la suma de todos los puntos que necesito. Recuerda que no tienes por qué coincidir conmigo, puede ser que tu medida sea diferente y por tanto tus puntos también, no importa. Y si la medición de tu cuello no te coincide con un número múltiplo de 3 en la cadeneta, tampoco pasa nada, puedes añadir o restar algún punto, que no pasa nada. Mientras sea múltiplo de 3, no importa. Ya tengo hecha la cadeneta de 61 puntos, ahora vamos a comenzar a distribuir los puntos. Tenemos que comenzar con 2 puntos altos. El primer punto alto vendría aquí y el segundo aquí. Voy a subir con 3 cadenas, me vengo al penúltimo punto que hice, al número 60, que sería 5 puntos por detrás, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí, y hago un punto alto. Ya tengo uno de los delanteros. Ahora hago 2 cadenas al aire, me vengo al siguiente punto y hago otro punto alto. Aquí tengo hecha la primera zona de aumentos. Ahora tendría que hacer la parte de uno de los hombros, así que me toca hacer 15 puntos. Tengo hecho los 15 puntos de uno de los hombros, vuelvo a hacer 2 cadenas al aire, tomo hilo y en el siguiente punto, punto bajo. Y ahora continúo haciendo los 27 puntos altos de la espalda. He hecho los 27 puntos de la espalda, lo que es el ancho del cuello, 2 cadenas al aire. Tendría que hacer aquí ahora punto alto, continuaría haciendo 15 puntos altos, que sería el otro hombro, otras 2 cadenas al aire y los 2 puntos del delantero. Ya tengo planteado el cuello del canesú, ¿veis? Aquí es donde me quedé antes, después de los 27 puntos, 15, zona de aumentos y los 2. Hemos hecho esto de aquí. Esto de aquí es lo que hemos hecho. Bien, ahora vamos a comenzar ya a distribuir el punto granny. Giramos la labor y ahora en este primer punto subimos con 3 cadenas, que sería un punto alto, y ahora dentro de este mismo punto hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2, teniendo así 3 puntos altos. Así. Tomo hilo, me vengo aquí a la zona de los aumentos y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tengo hecho el primer aumento. Ahora tomo hilo, me salto 3 puntos y en este espacio de aquí no lo vamos a tomar arriba, sino en medio, entre los 2 puntos. En la mitad, entre 3 y 4, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tomamos hilo, volvemos a saltar 3 puntos y en el hueco de en medio hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y se trata de continuar igual. Ahora aquí saltamos 3 puntos en el espacio que hay aquí en medio,
hacemos 3 puntos altos, volvemos a saltar 3, así sucesivamente hasta que lleguemos aquí dentro, que haremos 3, 2 cadenas, 3, volvemos a saltar 3, hacemos 3 puntos y así vamos a continuar hasta llegar al final. Por aquí creo que es donde me quedé antes, pero he continuado igual, ¿veis? Grupos de 3 puntos altos cada 3 puntos, en la zona de los aumentos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, he continuado cada 3 puntos el grupito de 3 puntos altos, en la zona de los aumentos los 2 grupos de 3 separados por 2 cadenas, y ahora aquí al final tenemos los 2 puntos altos del comienzo, pues tomamos hilo, nos venimos al primero, entramos en el que sería el tercer punto de subida de la cadeneta, porque esta era la cadeneta inicial, y dentro hago 3 puntos altos. 1, está un poquito apretado este punto, pero bueno, se trabaja bien, no tiene mucha dificultad, y 3. Ajá. Nos quedaría, para que os vayáis haciendo una idea, así iría quedando, ¿veis? Ahora el hilo salía un poquito, ajá. Ahora giramos la labor, subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos 2 puntos altos más aquí dentro del punto. 1, 2, tenemos 2 puntos altos y 3, contando la cadeneta de inicio, 3 puntos altos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos dentro de cada espacio, de cada hueco que nos vayamos encontrando. ¿Nos encontramos este hueco? Pues hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Tomamos hilo, ahora nos encontramos con la zona de los aumentos, pues hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. En la zona de los aumentos siempre va a ser lo mismo, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos venimos al siguiente espacio, tomamos hilo y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y siempre vamos a repetir lo mismo. ¿Veis? En la zona de los aumentos siempre vamos a hacer lo mismo. 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y en cada espacio que nos vayamos encontrando, voy a ponerlo así con el fondo de la mesa para que se vea más claro, en cada espacio de estos, 1, 2, 3, cada espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Bien, pues así es como quedaría esta vuelta. Los aumentos siempre los trabajamos igual. Y luego, pues como vais viendo, 3 puntos altos dentro de cada hueco. Ahora, al llegar aquí al final, en el último punto, dentro hacemos 3 puntos altos. Así, ahora se ve claro. ¿Veis? En el punto de arriba 3 puntos altos. Y así se va formando la forma de pico de delante. Ahora en la siguiente vuelta giramos, subimos con 3 cadenas y como hemos hecho hasta ahora, dentro del mismo punto, de la base del mismo punto, hacemos otros 2 puntos altos para así obtener 3 puntos altos. ¿Veis? 3 puntos altos. Ahora iríamos haciendo los grupitos de 3 dentro de cada hueco que nos vayamos encontrando. Los aumentos los trabajamos iguales y siempre es lo mismo. Se trata de hacer siempre exactamente lo mismo. Al llegar aquí, pues haríamos 3 puntos altos dentro
de este punto de aquí, giraríamos y volveríamos a empezar otra vez. Y así es como nos va quedando. Seguiríamos tejiendo hasta que ambas partes se encuentren o bien que la sisa tenga el tamaño que nosotros queramos. Pero es más probable que se encuentren primero estas partes a que la sisa tenga el tamaño. Así que bueno, voy a tejer y ahora os muestro el resultado. Ya tengo terminado este canesú, es exactamente igual a este. A continuación, este lo voy a hacer cerrado como jersey y este lo voy a dejar abierto como Rebeca. Pero antes, fijaos en el detalle, este canesú lo he tejido más apretado que este lo he tejido más suelto y mirad la diferencia de tamaño que hay. Es simplemente una curiosidad, ¿no? Para que veáis la diferencia entre las tensiones, lo que es tejer el mismo hilo y con la misma aguja, sino que más suelto y más apretado. Ahora, otra cosa, referente a tallas. Si os hacen un encargo para bebé, para adulto, y aunque yo no os diga las tallas, las medidas de las tallas, pero necesitáis saberla, podéis recurrir a Pinterest. En Pinterest hay muchas publicaciones que te explican las medidas de las tallas para bebé, para niño, adulto. Os guiáis por la talla, la medida del cuello, luego la sisa y nada, sin problema. Bien, aclarado esto, vamos a pasar a hacer canesú cerrado y canesú abierto. Supongamos que queremos hacer un jersey, tenemos que cerrar estas dos partes. Pues vamos a hacer lo siguiente. Pasamos la aguja, nos venimos a este punto de aquí y cerramos con punto deslizado. Bien, ahora tendríamos que tejer así. Está la prenda cerrada, tendríamos que tejer en círculo, pero vamos a tener en cuenta un pequeño detalle, y es que durante todo el canesú hemos estado tejiendo girando la labor, con lo cual hay puntos que están del derecho como este y puntos que están del revés. O sea, cada una de las filas que hemos hecho, una está al derecho y otra está al revés. Esta última fila está del derecho y ahora nos tocaría tejer del derecho. Puede ser que se note un poco la diferencia. Si tejemos a partir de ahora del derecho, se puede notar un poquito la diferencia entre lo que está del revés y lo del derecho. Pues para que eso no pase, que tampoco pasa nada, que podéis seguir tejiendo así del derecho, que tampoco es que se vaya a notar mucho. Pero si lo queréis totalmente perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar la labor. La giramos. Ahora estaríamos ubicados del revés, que es lo que correspondería si hubiésemos seguido tejiendo normal. Entonces subimos con 3 cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer aquí en el centro 2 puntos altos más, para así tener 3. Ya tendríamos 3. Ahora nos venimos al siguiente hueco y hacemos 3 puntos altos. Y vamos a hacer lo mismo en cada hueco que nos encontremos. Vamos a ir tejiendo los grupos de 3 hasta dar toda la vuelta. Como todavía no hace falta que cerremos la sisa porque es pequeña, podemos dar unas cuantas vueltas más. Yo voy a dar una vuelta más y a continuación os enseño cómo queda cerrado y luego vamos a cerrar la sisa. He dado toda la vuelta al contorno, he llegado aquí, me voy a venir a este punto y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora giro la labor y me toca hacer los 3 puntos altos en este hueco. Como mi posición ahora mismo es un poco hacia la derecha y tendría que estar un poquito más centrada para que me cuadren bien los puntos, introduzco la aguja, tomo hilo y voy a hacer un punto deslizado, así, para estar más centrada. Ahora voy a subir con 3 cadenas, tomo hilo y hago otros 2 puntos altos, 1
y 2. Ya tengo 3. Ahora voy a continuar hasta llegar a la sisa y la vamos a cerrar. He ido tejiendo los grupos de 3 puntos altos hasta llegar aquí. Aquí estoy en la sisa y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 puntos altos dentro de la zona de los aumentos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tomar hilo, nos venimos a la otra parte de la sisa y vamos a hacer otros 3 puntos altos. Tengo el hilo tomado, entro, tomo hilo y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora ya continúo el recorrido por la parte de la espalda hasta llegar a la otra sisa, que procederemos de la misma manera. Este sería el recorrido que tengo que hacer ahora. Al llegar aquí haría 3 puntos altos, tomaría hilo, entraría con la aguja por aquí, volvería a hacer 3 puntos altos y continuaría hasta la parte delantera. Por si acaso no os ha quedado claro del todo el tema de la sisa, voy a repetir esta otra. He llegado hasta la zona de los aumentos, he hecho los 3 puntos altos, tomo hilo, me vengo a la otra parte de los aumentos, introduzco la aguja, sujeto el hilo para que no se vaya y hago otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a continuar hasta terminar. Al terminar cierro con punto deslizado y os voy a enseñar cómo queda. Y así es como queda cerrado. Esta es la parte delantera, la sisa. Y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es seguir tejiendo igual. Si ahora nos hemos quedado en esta posición, giraríamos la labor. Ajá. En este caso parece que ha quedado centrado, no queda muy malamente. Hacemos los 3 puntos altos en cada uno de los huecos y al llegar a la zona de la sisa haríamos 3 puntos altos en el centro. Haríamos un grupo de puntos altos aquí, otro aquí y otro en el centro. Y ya se trataría simplemente de ir tejiendo hasta que el jersey tenga el largo que queramos. Si hubiésemos hecho algunas vueltas más sin cerrar la sisa, tendríamos una manga más ancha y a la vez un cuerpo más ancho. Esto para mi gusto es estrechito, lo he hecho así para que veáis cómo se hace, pero yo, si fuese para ponerme el canesú convertido en jersey, hubiese dado unas cuantas vueltas más para que la manga quede anchita y el cuerpo también. Pues ahora vamos con la Rebeca. Tengo la aguja montada en el punto, giro, hago 3 cadenas, tomo hilo, me vengo al siguiente espacio y hago los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a continuar así, haciendo los grupos de puntos altos toda la fila. El canesú está todavía abierto, no está la sisa cerrada, así que vamos a continuar todo el contorno hasta llegar al final. Al llegar al final terminamos de la misma manera que empezamos. Y empezamos con 3 cadenas de subida, aquí nos venimos aquí a la esquinita, a la tercera cadena de subida y terminamos con un punto alto. Giramos,
subimos con 3 cadenas y hacemos dentro del mismo punto otros 2 puntos altos, 1 y 2, y así tenemos el grupo de 3 puntos altos. Me vengo al siguiente espacio y hago 3 puntos altos y continúo así toda la fila. La sisa sigue sin estar cerrada, así que continuamos todo el contorno del canesú hasta llegar al final. Al llegar al final, hacemos en la tercera cadena de subida 3 puntos altos, lo mismo que hicimos cuando comenzamos. 2 y 3. Ahora giramos y subimos con 3 cadenas. 2, 3. Tomamos hilo, nos venimos al siguiente espacio, al siguiente hueco y hacemos los 3 puntos altos. 2 y 3. Continuamos con los puntos altos, todos los huecos hasta llegar a la otra parte y os voy a enseñar cómo va quedando. ¿Veis cómo ya va tomando forma? Se va viendo ya la forma que va a tener la Rebeca. Se va viendo cómo el tejido ya va hacia abajo. Continuamos todo el contorno hasta llegar aquí. Y cuando lleguemos aquí, nos venimos a este punto de aquí y hacemos punto alto. Giraríamos, haríamos los 3 puntos altos y ya continuaríamos. Y siempre es igual, vamos alternando. Punto alto, 3 puntos altos, punto alto, 3 puntos altos, así. Siempre vamos a repetir lo mismo. Cuando queramos cerrar la sisa, pues haremos lo mismo que hicimos en el canesú rosa. Cerraríamos la sisa, ambas dos, y ya tejeríamos de aquí para abajo, pero esto siempre igual. Gracias por estar ahí.